Bienvenidas y bienvenidos a su programa Tejiendo Redes Anticorrupción. Es un placer estar con ustedes en esta producción del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción de Oaxaca. Las y los invito a seguirnos y enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CPC Oaxaca y Tejiendo Redes Anticorrupción. Pues bien, el día de hoy iniciamos este programa número 129 con el tema Cuentos abiertos para la niñez indígena. Y para hablar más a fondo de este tema se encuentran con nosotros una gran invitada, la comisionada María del Carmen Nava Polina. Bienvenida, comisionada, y gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, Reina, por hacer la invitación y sobre todo por tener el privilegio de estar en tu programa. Y saludos a Oaxaca y a cualquier lado donde nos estén viendo. Muchas gracias. Y gracias nuevamente, comisionada. Pues bien, me voy a permitir leer tu síntesis curricular, comisionada. María del Carmen Nava Polina es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con especialidad en aplicación teórica y estadística para la creación de modelos teóricos en ciencia política por Washington University, en Saint Louis, maestra en negociación y mediación, doctoranda en negociación y mediación por el Instituto de Mediación de México. Ha realizado estudios sobre análisis de constitucionalidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, parlamentarismo y democracia en el Instituto Nacional de Administración Pública de España, estudios sobre Estados Unidos en la Universidad de California en San Diego, modelo de terapia breve en el Instituto de Investigación Mental por la Universidad Palo Alto, California, Derechos Humanos y Terrorismo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Derechos Humanos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, Violencia Política en Razón de Género por la Flaxo, sede Argentina, Prácticas Restaurativas y Ciudadanas en la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos. Cuenta con 30 años de experiencia en relación con el poder legislativo, transparencia, partidos políticos, apertura institucional, transparencia, democracia, derechos humanos, administración pública. Ha escrito cerca de 300 publicaciones especializadas en proceso de publicación de libro, designaciones y parlamento abierto. Ha colaborado por 14 años desde sociedad civil, por 20 desde instituciones públicas y casi 10 con medios de comunicación. Condecorada Mujeres Líderes de las Américas 2021. Propuesta Ícono de Integridad Mujeres 2021 y 22. Investigadora independiente en el periódico Reforma, el Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Visión Legislativa. Ha sido coordinadora de Transparencia y Parlamento Abierto en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y ha colaborado en las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados como asesora del secretario de Gobernación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para desempeñar el cargo de comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Pues muy bien, comisionada, pues damos inicio a este gran programa con tu presencia y para un mejor desarrollo de este programa lo dividiremos en dos secciones. En la primera sección, la comisionada María del Carmen Nava Polina nos brindará su conferencia donde nos hablará de cuentos abiertos para la niñez indígena. Les invitamos a que nos envíen las preguntas que les vayan surgiendo a través de nuestras redes sociales sobre este interesante tema. En la segunda sección, nuestra invitada dará respuesta a sus dudas y comentarios. Comisionada María del Carmen Nava Polina, es un honor tenerla en nuestro programa y será un gusto poder escucharla. Adelante, por favor.
Muchísimas gracias, nuevamente honrada y sobre todo muy emocionada por poder tener la oportunidad de difundir esta agenda de trabajo que llevamos muy focalizada hacia apertura institucional para la niñez indígena. Eh, Fíjense que estamos digamos, en casi quinto año de gestión desde el Garante de la Ciudad de México. Y hemos trabajado con sobre todo el enfoque hacia tres poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por un lado, en mujeres privadas de libertad y reinserción, con personas adultas mayores y con enfoque hacia niñez. De tal manera que estando ciertas que en un país donde tenemos condiciones de mucha necesidad social, en cuanto a la población y donde una de cada dos personas en México están en circunstancias de pobreza, se suman las vulnerabilidades al estar en condiciones de pobreza, más ser mujer, más ser niña y más ser indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros nos dimos a la tarea en 2019 de poder trabajar digamos, con cuentacuentos enfocado a niñez. Y aquí iniciamos a desarrollar sobre todo la difusión de historias en niñas y niños de primaria básica, donde se pudiera hablar de moralejas y sobre todo en torno a valores cívicos e integridad. De tal manera que nos vimos en la necesidad y sobre todo el interés de poder articular una historia propia enfocada sobre todo para el impulso del derecho a saber en la niñez, o sea, pero con las niñas y niños, ¿no? De tal manera que fuimos justo ejercitando los pasos que tenemos de apertura sin excepción de un modelo propio que gestamos desde la Ciudad de México, que es el de modelo de apertura por diseño, que implica tal cual hacer una lluvia de ideas ante una necesidad muy concreta, que en este caso era el derecho a saber en la infancia, y entonces generar un prototipo, es decir, una herramienta que nos permita responder a esta necesidad de manera co-creada, sobre todo con perspectivas plurales, interdisciplinarias, que partan sobre todo con el enriquecimiento de la inteligencia colectiva desde distintos ámbitos, de tal manera que nos dimos a la tarea de que este prototipo fuera un cuento y un cuento que impulsara el derecho a saber de una niña que generó esta historia y que fuimos articulando justo un cuento ad hoc con las guías que en su momento nos dio Paula, y ella tenía el interés de hablar sobre dónde utilizar su bicicleta. Por supuesto, la connotación urbana y de la zona concreta en que se desarrollaba esta historia, permitía tener esa movilidad de la bicicleta. Entonces era su tema de interés y a partir de ahí se desarrolló justo un cuento que nos detonó la gran oportunidad de poder hablar de la niñez, de que nuestro personaje principal fuera una niña mujer y que, es decir, femenina, pues, con ello llevamos también esta parte de igualdad, impulsar la igualdad sustantiva y transversalizar la necesidad de visibilizar la relevancia de género. Entonces, es así que llegamos a la construcción, a la co-creación de este cuento, y que nos ha venido generando otras áreas de interés, sobre todo para seguir trabajando con grupos en vulnerabilidad. Es así como en el 2022 llegamos a empezar a trabajar con la Secretaría de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México para poder aprovechar este material, empezar una traducción a lenguas indígenas de esta historia y que nos permitiera visibilizar el alcance de estos materiales para quienes tienen mayor vulnerabilidad. Como decía en un inicio,
En derechos humanos tenemos justo condicionantes, muchas veces por factores sociales, económicos, culturales, locales, regionales, donde vamos requiriendo el fortalecimiento de las personas que tienen vulnerabilidades acumuladas. De tal manera que el tener cuentos, historias ad hoc para niñez indígena es también una necesidad imperiosa en el país. Y doy un ejemplo y una cifra. Por ejemplo, en la Ciudad de México se hablan 55 de 68 lenguas indígenas, en las cuales el náhuatl es la que mayor habla tiene, con un 30%. Cada región y cada zona, y ahí sí más que nada tú, Reina, por tu origen justo y condición indígena, eres la experta aquí, que más bien te aprendemos a ti. Y por esta parte de cómo se hablan distintas lenguas y también las particularidades dentro de una misma lengua de acuerdo a la zona, la comunidad, a la región. Pero digamos, el caso de la Ciudad de México, estamos hablando que en su mayoría la mayor lengua indígena que se habla es la náhuatl. De tal manera que nos dimos justo a la tarea de hacer esta vinculación con la institución pública de la Secretaría de Pueblos y Barrios Indígenas de la capital del país para empezar la traducción al náhuatl, al mije, al mixe, tzotzil, mixteco, y claro, estamos también en la posibilidad y con las ventanas abiertas de traducir o generar una historia propia en maya y en zapoteco. Y para nosotras es muy, muy relevante poder sobre todo tener este aprovechamiento colectivo con otras comunidades y con otras áreas de experiencia, porque sin duda alguna en esta materia de derechos humanos y sobre todo de ser más asertivas en el impulso hacia población indígena, requerimos de quienes tienen esta condición indígena y que son expertas en el manejo de su propia lengua, porque no es una traducción literal. Era muy interesante saber cómo, por ejemplo, en lengua indígena, los manubrios de la bicicleta se denominaban como cuernos de animalitos, ¿no? Cuernos de ciervo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es una traducción literal. Recordemos que el lenguaje implica, una palabra implica todo un contexto cultural, regional, de comunidad, e incluso pues resulta que las traducciones pueden ser verdaderas poesías ya cuando lo convertimos o lo observamos en lenguas indígenas, que fue de las cosas más bonitas en este proceso de traducción que vimos de este cuento. Y recordar una de las cosas que a veces se nos escapa de contexto, que el derecho a saber, el acceso a la información pública es un derecho humano. Sé que lo hemos escuchado todo el tiempo, pero el implicar un derecho humano significa que cualquier persona a cualquier edad, sin ninguna condición de nacionalidad, de ciudadanía, o condición de contar con una característica, es sujeto de derechos y también tienen que garantizarlos. De tal manera que la niñez, por supuesto, es una población en donde nos ha interesado mucho voltear a verla, porque es ahí donde también vamos a contribuir a gestar estas semillas de cultura, del derecho a saber y del interés que para nosotras es fundamental en pedir, en exigir la información pública, porque hay momentos y circunstancias de la vida cotidiana, ni siquiera tienen que ser momentos extraordinarios, donde vamos a requerir información para solventar alguna curiosidad, alguna necesidad, por ejemplo, para seguir estudiando, de conocer qué becas hay, de poder incluso llevar o acceder a alguna consulta médica, o, por ejemplo, saber qué autoridad
me puede brindar servicios desde bacheo, pavimentación, quiénes son los encargados de proporcionar el alumbrado en las calles, en fin. Nos parece muy, muy relevante poder investigar, incentivar este derecho humano a saber desde la niñez, justo con esta creatividad. Y algo bien importante que me gustaría compartirles, Reina, y a todas las personas que alcanzan a ver la transmisión de tu programa, es que la curiosidad ahí sí es la que nos lleva a lugares que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, nosotras desde quienes funcionamos en instituciones públicas o laboramos en ellas o contribuimos, y sobre todo desde la edad adulta tenemos otra perspectiva. Y aquí la gran relevancia de trabajar con la niñez es que las propias niñas y niños nos indiquen cuáles son los temas que les interesa, en qué lenguaje les gustaría que nos comunicáramos o que difundiéramos los temas que a ellas les resulta de interés. Entonces, este cuento que generamos en co-creación con varias personas que tuvimos la fortuna de coincidir, es que nos dictó esa historia desde una niña, ¿no? Desde una niña, entonces no es algo escrito sobre un escritorio, sino más bien inspirado y dirigido por una niña. Entonces, incluso comentaré, porque pues ha sido de las grandes satisfacciones que tenemos, es que esta metodología, digamos que les hablaba de los pasos que fuimos impulsando para aplicar el modelo de apertura por diseño, concretamente para impulsar el acceso a la información en la niñez, nos implicó contar y documentar para uso de cualquier persona que esté interesada en generar justo historias, cuentos, narrativas y que haya los elementos mínimos para co-crear. ¿Y por qué lo refiero? Porque estamos ciertísimas que cada localidad, cada comunidad tiene su propia necesidad. Es bien distinta el interés de una niña que va a vivir en la costa, que tiene justo condiciones desde climáticas, ambientales, su casa es distinto, hecha con otros materiales, su misma escuela, si tiene la dicha de ir a ella, o las condiciones de su comunidad son muy diferentes a la de zonas urbanas o capitales de entidades federativas, ¿no? Entonces, para nosotras es muy, muy relevante poder cumplir con una condición que es que puedan reproducirse estos modelos, estos cuentos, estas historias, estas sinergias para multiplicar la difusión de derechos humanos hacia niñez. Entonces, nos dimos a la tarea de conjuntar estos elementos mínimos para co-crear cuentos, historias para la niñez en el modelo de apertura por diseño, e incluso hemos tenido la oportunidad de presentarlo, por ejemplo, con autoridades también en materia de acceso a la información en Argentina, y prácticamente les fue de mucho interés, y en Buenos Aires ya están trabajando sobre generar con estos elementos mínimos su propia historia, su propio cuento para niñez. Entonces, a nosotras nos hace mucha ilusión y nos parece de gran relevancia poder poner estos materiales en la visibilidad pública de quienes quieran hacer uso de ellos, porque justo es parte del poder multiplicar, el poder aprovechar esta inteligencia colectiva, focalizado a algo muy concreto, porque ¿qué nos pasa cuando tenemos muchas necesidades sociales y de garantizar derechos humanos? Que es tanto que es difícil muchas veces aterrizar en políticas y acciones concretas. Entonces, a nosotras nos parece que puede ser de utilidad
hablarles de la experiencia que hemos tenido en esta generación, co-creación de una historia, para hablar de cómo se puede reproducir y hacer la propia historia en cualquier comunidad del mundo de la que estemos hablando. E incluso, por ejemplo, esta de las últimas alcances que hemos tenido es que a nivel mundial estamos las autoridades en materia de acceso a la información y de transparencia organizadas en red. Entonces, en esta red internacional hay un grupo justo que se enfoca en personas en situación de vulnerabilidad e igualdad y perspectiva de género. Entonces, se hizo un manual que está a punto de darse a conocer y tener una disposición pública internacional, donde tenemos justo el cuento, esta co-creación del cuento enfocado a niñez y la experiencia de a niñez indígena, que incluso ya tenemos, bueno, la versión en español para tener mayor accesibilidad en braille, ¿no? Entonces, la idea es que este ejercicio fue plasmado como buena práctica a nivel mundial para poder hablar en un lenguaje sencillo, accesible, concreto, atractivo, didáctico, hacia niñez y concretamente para impulsar el derecho a saber. Entonces, ustedes van a poder, al momento de hacer el paso de este cuento, van a observar que incluso nosotras hicimos uso de ilustración, porque con ello es una técnica más de diseño, pues, personas que diseñan las ilustraciones que no son computarizadas, sino más bien es a mano, prácticamente son obras artesanales. Y también tenemos un cuidado de tener el manejo adecuado del color, desde del color de la piel de las niñas y los niños que ilustran estos cuentos, hasta la parte gráfica visual cuando estamos en las traducciones a lenguas indígenas. Entonces, estamos muy, muy conscientes que la comunicación es integral, o sea, no solamente tener una buena historia implica que ya alcanzamos a la población completa, sino también es necesario tener esta parte de accesibilidad, de tener medios distintos de alcance de estas historias, porque aquí estamos hablando cuando hay cuentos en versión electrónica, que varias de ellas también por motivos presupuestales, nosotras nos manejamos justo en estas versiones electrónicas, pero estamos ciertas que se necesita llegar a comunidades donde no hay conectividad necesariamente, donde no hay una computadora, y en eso hemos ido generando también con la Secretaría de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México las audios para poder utilizar estos cuentos en distintas redes y radios comunitarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, de tal manera que no haya un impedimento, sino más bien tengamos esta potencialización de reproducir las historias de acuerdo a los medios que la comunidad y las niñas y niños requieran. Y este tejido de distintas sinergias para nosotras es muy, muy importante. Justo con el Día de la Niñez, el 30 de abril pasado, hicimos este audio con la CEPI y lo transmitimos pues en las redes sociales, en las radios comunitarias de la Ciudad de México, pero claro, queremos ir increciendo para que se pueda aprovechar estos materiales y llevar a distintas comunidades. Así que como pueden ver, la verdad es que nos da mucha, pues es de nuestro interés y por eso estamos tan agradecidas en poder compartir en este espacio este ejercicio, porque es muy potencializador. Nosotras hemos tenido
ejemplos donde las niñas y niños hacen incluso sus solicitudes de información. Les hemos apoyado en la presentación de las mismas en conjunto con sus maestras, maestros, cuando hemos tenido la oportunidad de presentar esta historia en escuelas con grupos de primaria básica, como les refería. Y han preguntado, por ejemplo, durante la pandemia, están muy interesadas de cuándo va a acabar esto, cuándo vamos a regresar a clases, cómo puedo, incluso antes de la pandemia, no, hacían la pregunta de, estamos interesadas en, por ejemplo, poner un techo en el patio de la escuela, porque en el caso de Ciudad de México, donde los rayos solares también, sobre todo a mediodía, pues es de no salir y es la hora del recreo muchas veces, ¿no? De niñas y niños, estaban interesadas en pedir sobre esta cobertura en su patio, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que nos interesa mucho es que también como órgano garante, sí podamos tener esta proximidad con este grupo poblacional y con quienes están en sus comunidades más inmediatas en el desarrollo de sus capacidades. Nos hemos llevado unas sorpresas monumentales al ver cómo este cuento puede despertar la curiosidad. Por ejemplo, nos contaban de una niña que también tuvimos oportunidad de hacer el tiraje de algunos ejemplares en la versión 0 de este cuento, y lo traía en su mochila, entonces lo sacaba justo en el momento de la interacción en los descansos en la primaria, y se le ocurría a esta niña preguntar, por ejemplo, por la cantidad, si se podía saber las aves que había en la Ciudad de México y el tipo de aves. Y claro, decíamos, por supuesto que sí, o sea, hay una autoridad de ambiental y hay otra autoridad de procuración animal, en fin. Entonces, es ahí donde nos percatamos que no hay límite para la información pública que se puede poner a disposición de las personas, sin importar edad, insisto, sin importar nacionalidad, sin importar ningún contexto o requerimiento, porque es un derecho humano que tiene que ser accesible a todas las personas. Entonces, es parte de lo que, pues, a nosotras nos interesaba compartirles en esta primera parte, Reina. También creo que una de las cosas que nos interesa es saber qué alcance tenemos, ¿no? Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, pero en las instituciones públicas puede haber ejercicios o políticas o acciones muy interesantes que no necesariamente se mide su alcance. Y a nosotras el próximo año, a finales de este también es de nuestro mayor interés poder tener un cuestionario que sea autogestivo por quienes hagan uso de este cuento, para que nos compartan qué experiencia tuvieron, si lo aplicaron en alguna escuela, si lo vieron en su casa, si se lo dejaron de tarea las maestras, maestros, y qué preguntaron, para qué les sirvió obtener la información que preguntaron o qué dificultades tuvieron para obtenerla, y darles un acompañamiento en la obtención de la información. Entonces, eso nos va a dar el gran beneficio de medir el impacto de este cuento, del uso de este cuento y de los más que vengan, porque es ahí donde nos vamos a percatar si tenemos justo historias de éxito, si la información cambió vidas. Y a mí me gusta mucho nombrar también uno de los programas que se tienen en una red internacional que impulsa, por ejemplo, el conocimiento científico, concretamente en niñas. Y ellas se encargan de llevar a grandes científicas ya renombradas, connotadas, a comunidades remotas o o sea, digo que están, y trabajar con niñas concretamente para dejar en su radar la posibilidad
de iniciarse en esta parte de ciencia hacia niñas. Entonces, el fortalecimiento desde la niñez es indispensable porque, insisto, o sea, ahí es donde nos damos cuenta de toda la gran potencialidad que tenemos las personas desde la infancia y que es ahí donde un pequeño detonador, sea un cuento, una información que te permita desarrollar literalmente el plan de vida que tengas o alcanzar las herramientas, instrumentos que puedas tener a mano para, si no lo tienes, pedirlo, y a quién pedirlo, y dónde buscarlo, y vamos sacando como una bola de estambre, ¿no? De tal manera que pues el alcance y la potencialidad de este tipo de instrumentos nos parece muy, muy relevante para dar impulso a esta apertura sin excepción, esta apertura incluyente. Y hablo de apertura porque para nosotras siempre lo he asociado que es como un baile de las instituciones públicas con las personas en la sociedad. Y es ahí donde ese baile nos va dando distintos ritmos, duración, distintos alcances, te diviertes o te aburres, en fin. Pero el chiste es que la apertura lo que te permite es tener esa conversación, esa interacción con las instituciones públicas, porque el Estado debe responder, porque para ello nació, de la necesidad de la sociedad de tener una articulación que le facilite la vida cotidiana. Entonces, las instituciones públicas son para eso, deberían tener este enfoque meramente social. Y por supuesto el uso del lenguaje sencillo, accesible, positivo, constructivo, detonador, que te innove y que te despierte la creatividad y te fortalezca desde la niñez, es algo que nos va a ir permitiendo tener generaciones pues más engrosadas en esta exigibilidad y aprovechamiento de derechos humanos. Así que bueno, pues ya les conté de qué vamos, y por acá quedamos a la orden. Muchas gracias, comisionada María del Carmen, por compartir este gran trabajo que han hecho, pues, durante bastante tiempo con estos cuentos, de generarlos, de crearlos y de alguna manera, que coadyuven a las niñas y niños indígenas para, pues, compartir sus experiencias y también para conocer y acercarlas más acerca de estas historias para conocer sus derechos, ¿verdad? Entonces creo que ha sido un gran acierto en hacer ese tipo de cuentos e invitar a seguir haciéndolos y no nada más en el instituto al cual tú estás como integrante, sino yo creo que las propias instituciones de educación, que también ellos han hecho su trabajo, pero sin embargo generar este tipo de cuentos con otras, con esa perspectiva y de pertenencia pluricultural en esos lenguajes. Es complejo hacer este tipo de traducciones por las mismas lenguas que hay y por las variantes que tiene, pero sin embargo, pues ya es un buen paso de ir generando esto y que quizás ustedes tengan planeado hacer una siguiente etapa que pudieran ser pequeños videos o traducciones perdón, interpretaciones para poder tenerlo más al alcance, ¿verdad? Entonces, creo que ha sido o es, sigue siendo una gran necesidad de tener esta apertura, de tener esta información y esa información tan digerible y tan ilustrativo para poder llegar más rápido con esa información y de poder comunicar y transmitir con todo el contenido que tienen estos cuentos, pues reconocerte, comisionada María del Carmen, que has estado al frente de este trabajo y que ha sido pues una labor de mucho tiempo, te ha llevado bastante tiempo para hacerlo y yo creo que aquí invitarte y que tú también
sumes a otras personas para que lo sigan haciendo. Creo que hay mucha creatividad en México para hacerlo. Y yo creo que es una buena opción la lectura. Bueno, no creo, sino la lectura es una llave del éxito y que es de donde más tenemos que promover y tenemos que generar ese hábito o esa buena práctica, porque de ahí pueden salir muchas y muchas historias de éxito, que las niñas y niños indígenas tengan esa información y que esa información llegue a sus manos ahorita con una sociedad con mucha descomposición social, coadyuva a esa, pues a generar pues mejores prácticas, buenas prácticas para estas niñas y niños. Pues bien, María del Carmen, creo que para nosotros es un gusto poder tener esta información, poder transmitirla y poder sumar un poquito de esa socialización y seguirlo haciendo. Y desde luego estaba yo observando uno de los cuentos en Ayub. Creo que es hermoso ver esa ilustración, ver esa información que contienen esos cuentos, y creo que pues habría que continuar con otros idiomas, otras lenguas, ¿verdad? Pues no hay preguntas hasta ahorita de quienes nos siguen en las redes sociales, pero sin embargo, pues pedirte que pues nos des más información, nos invites a que nos sumemos a este gran proyecto que tú traes, por favor. Sí, fíjate que doy algunas cifras que tenemos justo del contexto en el caso de México de niñez. Estamos hablando que el conjunto de niñas, niños y adolescentes son casi 40 millones en el país, es decir, es el 35% de la población. Em, Del segmento de infancia de 0 a 11 años, estamos hablando que son más de 25 millones. Entonces, estamos justo viendo de qué manera podemos acercar los derechos humanos a este grupo. O sea, no es cifras menores, a pesar de que en el transcurso de las últimas décadas la población, en el caso mexicano, ha ido invirtiendo la pirámide poblacional. Las personas tienen menos hijas, hijos, en fin. No obstante, sí hay una gran necesidad de poder hablar, de tener este punto de contacto, como tú comentabas, Reina, a través de distintos mecanismos. O sea, no videos. Tú hablabas de un video y justo nosotras estábamos hace algunas semanas, un par de meses, si no mal recuerdo, se hizo justo la presentación de estos elementos mínimos y de los cuentos traducidos al náhuatl, la directora de Canal 11, que lleva el segmento de 11 niños, que debería ser ya 11 niñas, niños, justo decía que ellas no tienen materiales con este enfoque hacia población indígena. Entonces, nos interesa mucho impulsar esto a través de los medios que sean necesarios, ya sea justo de la televisión pública, de las radios comunitarias, como les comentábamos, para poder tener esa mayor permeabilidad. Por ejemplo, en el mundo estamos hablando que hay aproximadamente 2.300 millones de niñas y niños. Estamos hablando de casi un tercio de la población mundial. Entonces, no es poca cosa cuando ya hablamos de estas cifras, de cuál es la potencialidad que tenemos para generar este tipo de herramientas. O sea, en este caso hablamos de un cuento que puede hablarse pues justo en audios, en pequeños videos, en braille, ¿no? Pero
Si sumáramos justo este tipo de acciones a lo largo del planeta, estaríamos viendo cómo las condiciones de esta parte de cultura pudieran mejorar. O sea, la UNESCO en este sentido tendría, por supuesto, mucho más posibilidad de hablar de casos de éxito que, y claro, también quiero ser consciente y responsable de las palabras que utilizo, porque hablar de casos de éxito implica también que tienen detonadores en diversas como capas u olas expansivas. Cuando hay un caso de éxito, lo primero que se va a potencializar es la persona que vivió ese éxito. La segunda capa de multiplicación, digamos, de la buena experiencia va a ser la familia o la comunidad más inmediata, las compañeras, las niñas, los niños, las primas, la familia. Así vamos a ir por olas expansivas de acuerdo a las instituciones socializadoras, si le queremos denominar de alguna manera, porque son pues la familia, las comunidades, las escuelas y las instituciones públicas que forman parte del Estado, que vamos a tener esa posibilidad de replicabilidad. De tal manera que sí podemos ver que hay mucho por delante, y si queremos enfocar hacia las personas que se autoidentifican como indígenas, estamos hablando que en el país, al menos en esa clasificación, están casi 4 millones de personas de 3 a 11 años de edad. Estamos hablando de 3.8 millones de personas, de niñas y niños, enfocadas justo y con alta concentración en Oaxaca y Chiapas. De tal manera que con esta gran oportunidad que tenemos de ir siendo conscientes de cuáles son, hacia quiénes nos dirigimos, entonces vamos a ver justo la relevancia de podernos multiplicar de acuerdo a las capacidades que tengamos. Para nosotras, el aprovechamiento de estos materiales implica que si no se tienen los recursos humanos, presupuestales, administrativos, o sea, si la capacidad institucional de un municipio es muy pequeña, pero esto ya está hecho, ya es un material que está listo para leerse en un ejercicio con niñas y niños en la plaza pública, en las escuelas, en las comunidades, incluso en las ferias que se tengan, aprovechando todo espacio público, justo asignando unos minutos de darnos esta experiencia para impulsar y leerles a las niñas y niños, porque vamos a tener un beneficio pues de desarrollo democrático desde chiquitas, chiquitos, desde involucramiento y esta exigibilidad en derechos humanos. Entonces, sí me parece que es muy, muy relevante poder contar pues, con esta potencialidad. Insisto, o sea, es algo que está en conocimiento abierto. A mí me gusta denominarle así porque es tal cual bajarlo de internet, descargarlo, aprovecharlo y utilizarlo. O sea, finalmente las instituciones públicas sí tienen esa finalidad. Generar materiales para aprovechamiento de la sociedad, tanto inmediata como pública en cualquier país y con el mayor de los alcances. Estamos hablando, por ejemplo, también que les comentaba en un inicio, hay tal cual 7 millones, más de 7 millones de personas que hablan algún tipo de lengua de las 68 lenguas indígenas en México. También somos de los países que tienen, después de Brasil, mayor habla indígena. Entonces, sí me parece que podemos tener un alcance y una potencialidad realmente pues fuerte y tejer con las comunidades que impulsan integridad
como por ejemplo con ustedes, desde el Comité de Participación Ciudadana de los Sistemas Locales Anticorrupción, es bien, bien importante, porque muchas veces los esfuerzos están aislados, ¿no? Y este hablar entre distintas comunidades de práctica, que todas buscamos una mejoría pública para impulsar integridad, para impulsar el uso del acceso a la información, para tener mayor transparencia, pues siempre va a ser justo en beneficio pues de todas. Y si son más focalizado en poblaciones en vulnerabilidad, pues va a ser indispensable. Y fíjate, Reina, y personas que nos están viendo en Tejiendo Redes Anticorrupción, una de las cosas que podemos empezar a romper barreras es desde cómo nos comunicamos, qué tipo de palabras utilizamos. Son sencillas, son accesibles, abastecen este derecho a entender de las personas, porque también es todo una perspectiva impulsada también en redes de lenguaje claro, pero también en comunidades y activistas en derechos humanos y desde medios de comunicación, como Poderoso Volcán, que es una red española que se ha dedicado a hablar de cómo las instituciones públicas tienen que ser mucho más didácticas, tienen que ser más cercanas a las personas para que los servicios que prestan tengan mayor utilidad, mayor alcance, que sea mucho más accesible a las personas, poder entender el funcionamiento de las instituciones, porque el Estado y las instituciones están para las personas. Entonces hablan mucho de este derecho a entender. Entonces creo que eso es algo que también podemos seguir impulsando a través de estas conversaciones, porque también poco se conoce, ¿cierto? Y a mí me gusta mucho más hablar de integridad, que es el sector positivo que tendría que observar las gestiones públicas, y no de anticorrupción, porque es lo que quisiéramos, pues tal cual es como el negativo del negativo, ¿no? Entonces, mejor en vez de hablar del negativo, hablar en positivo, que es integridad. Y va a ser como lo que generamos, y con ello pues termino mi comentario. Al hacer uso de un lenguaje constructivo positivo, incluso en neurociencia, y esos son estudios más científicos médicos, se habla de cómo el cerebro de las personas se regenera de otra manera. Incluso hay generación de neuronas a partir del uso del lenguaje positivo constructivo, y nos permite también tener un desarrollo integral neuronal. Entonces, no solo es que tengamos este beneficio de que el Estado y las instituciones públicas nos comunicamos para tener un mayor alcance y mayor didáctica, sino también que al hacer uso de este lenguaje positivo, constructivo, nosotras nos estamos deconstruyendo las neuronas y nuestro funcionamiento cerebral. Incluso insisto, hay toda una parte de neurociencia vinculado a esto, de tal manera que pues es un ganar-ganar, utilizando justo este tipo de lenguaje de comunicación, de accesibilidad. Y si tenemos este enfoque para dirigirnos a niñez, pues qué mejor, ¿no? Que nos dirijamos como con este tipo de uso de las propias palabras. No, pues desde luego coincido contigo esa parte de poder, primero, pues por medio de estos cuentos, que el resto de la sociedad, el resto de las niñas y niños, sepan que tenemos un país pluricultural, que tenemos un país con comunidades originarias y que son, pues niñas y niños que precisamente a veces se quedan ahí olvidados, o que no se les da
ese apoyo, ¿verdad? Entonces, de igual manera coincido contigo en esta última parte que tú decías de lo que siempre hablamos, de lo negativo, y eso también les llega a las niñas y niños de ese negativo que ocasiona pues la corrupción, la inseguridad, falta de servicios. Entonces yo creo que es importante también hablar ahora de lo positivo y precisamente toda esta política de integridad que pues tenemos que impulsar de manera general, tanto la pública como la de la integridad ciudadana. Creo que es momento de empezar a generar ese lenguaje de hablar de lo bueno y de la parte del humanismo que tenemos, de promover de que seguimos siendo seres humanos y de que podemos generar muchas prácticas, reconocer muchas prácticas, reconocer que estamos mal, ¿no? En dónde estamos mal. Entonces, creo que estos cuentos pues nos ayudarán a dar a conocer que somos un país en donde estamos conformados pues muchas comunidades, de muchas poblaciones y que somos un país inclusivo. Entonces creo que estos cuentos nos ayudarán a dar a conocer esos espacios que aún se desconocen y que aún en el siglo XX todavía tenemos exclusiones, discriminación y todo tipo de malas prácticas que vulneran más todavía los derechos de las personas de comunidades originarias. Pues muy bien, María del Carmen, comisionada, pues muchas felicidades por este gran trabajo que nos diste a conocer el día de hoy y pues queremos pues seguir coadyuvando contigo, seguir apoyando, ser aliados de estos trabajos que tú realizas para darlos a conocer y no nada más que se quede en un cierto espacio, sino que quienes nos escuchan, quienes nos ven, pues también puedan ser aliados de este trabajo de los cuentos de niñas y niños indígenas, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, María del Carmen. Y antes de despedirnos, pues les invito a ver un video de la campaña Sí a la Integridad que impulsamos desde el CPC Oaxaca, precisamente como una buena práctica del Comité de Participación Ciudadana de Oaxaca. Pues corre video. ¿Ya terminaste tu tarea, mi vida? No, mamá. Me dejaron investigar qué es el Día por la Integridad. Yo te ayudo, mi amor. El día 9 de cada mes se conmemora el Día por la Integridad. Pero no sé qué es. Es hacer lo correcto todo el tiempo, incluso cuando nadie te ve. Por ejemplo, un oficial de tránsito que no acepta soborno, eso es integridad. O como cuando mi papá me promete algo y lo cumple. Así es. Digamos sí a la integridad. Si yo cambio, todo cambia. Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Pane, ¿ya terminaste? Pues bien, entonces como una manera de promover este día del 9 de cada mes, de seguir siendo seres humanos, seguir aspirando a la integridad. Si bien es cierto, somos humanos y estamos muy vulnerables a muchas cosas, sobre todo a las malas prácticas. Entonces, pero sin embargo podemos aspirar a ser mejores cada día, ¿verdad? Pues bien, quisiera pedirle a nuestra invitada que nos dirija un breve mensaje de despedida sobre el tema el cual nos hablaste el día de hoy. Tienes 2 minutos, comisionada María del Carmen Polina, para dirigirnos un mensaje final, por favor. Muchas gracias. Pues creo que la parte de poder sumar entre todas a tener inclusión, a no dejar a nadie atrás, es indispensable. Y el tejido con niñez es una experiencia increíble que nos puede retroalimentar de muchas maneras. Y justo como comentabas, Reina, recordar esta humanidad que se puede justo vertir en la perspectiva de cómo acercamos estas herramientas de derecho a saber
cómo preguntar por lo público nos puede llevar a cambiar vidas también, de tal manera que aprovechar el preguntar, el expandir, no cuesta. Son materiales que ya están hechos, los que les compartimos, así que por favor descárguenlos, están a disposición de todas quienes quieran hacer uso de ellos. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia y de poder potencializarnos todas en aprovechamiento y en este empuje de tener apertura sin excepción. Muchas gracias, Reina. Muchas gracias a ti pues por aceptar esta invitación y pues no me queda más que agradecer a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales y recuerda que si yo cambio, todo cambia. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.